hablar el día de hoy de lo que es el intervencionismo mamario bajo guía estereotáxica. Me encantaría comenzar esta charla recordando que las biopsias de mama se han convertido en un componente integral de todos los programas de imágenes mamarias. ¿Qué ventaja tiene realizar este tipo de procedimientos? Bueno, pues son procedimientos de menor costo en comparación con una cirugía, menor morbilidad para la paciente, cicatrices mínimas o nulas y una tasa de infección menor al 1%, lo que nos hace pensar y nos hace conocer que las tasas de complicaciones aunadas a los procedimientos intervencionistas de la mama son muy bajos, con una mejor respuesta o una mejor recuperación en comparación con los eventos quirúrgicos y que nos acercan a los diagnósticos más precisos para una planeación quirúrgica definitiva en caso de que la paciente lo requiera. Y bien, ¿qué es necesario para tener una biopsia exitosa? Primero, pues hacer una planificación previa, conocer a la paciente, revisar sus estudios de imagen, revisar su historial, revisar su historial médico o su historia clínica, sus factores de riesgo, si tiene algún cálculo de riesgo con algún modelo, y de ahí determinar, de acuerdo a las imágenes que estemos viendo, la modalidad más eficiente para realizar el procedimiento intervencionista. Como bien sabemos, el ultrasonido es el método de mayor elección porque es de menor costo y de mayor accesibilidad. Sin embargo, no todas las biopsias pueden realizarse bajo esta guía. También tenemos que tomar en cuenta la comorbilidad del paciente, porque a lo mejor tenemos un grupo de calcificaciones o una simetría que pudiera verse tanto en mamografía como en ultrasonido, y a lo mejor nos sentimos un poco más cómodos biopsiando por mamografía, pero las comorbilidades del paciente nos impiden realizarlo. Entonces hay que tomar en cuenta la edad de la paciente, el hábito corporal de la misma, su estado de coagulación, sus enfermedades concomitantes que nos puedan hacer inclinarnos hacia un método o hacia otro dependiendo de las mismas. Como les dije, el estado de la coagulación de la paciente es muy importante para determinar cuál es el método con el que vamos a realizar una biopsia más efectiva. Tomar en cuenta el volumen mamario de la paciente y la presencia o no de implantes mamarios, debido a que algunos métodos nos van a limitar poder realizar una biopsia bajo esa guía si el paciente tiene implantes de acuerdo a la localización que tenga la lesión que queremos biopsiar. Y también tomar en cuenta dónde está localizada la lesión y cuál es la visibilidad de la misma para determinar cuál es el mejor método para biopsiarla. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de lo que son las biopsias con guía estereotáxica. Este tipo de biopsias tienen mejor utilidad para lesiones que son visualizadas por mamografía, como lo son las calcificaciones, las asimetrías focales o en desarrollo, las distorsiones de la arquitectura y los nódulos que por ultrasonido no sean localizados o que tengan una ecogenicidad isoecoica y que nos limiten la visibilidad y no tengamos la certeza de que estamos viendo el mismo nódulo que se ve quizá en la mamografía. Estos principalmente son los hallazgos que pudiéramos llevar a una biopsia bajo guía estereotáxica. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este método de diagnóstico o este método de abordaje para las biopsias? Como ventajas, pues tenemos que la aguja se va a insertar menos veces en la mama que los dispositivos que son TrueCut o de corte. La muestra va a ser de mayor tamaño, tenemos una recolección de la muestra más eficiente y el número de las muestras va a estar dependiendo o puede variar dependiendo de la lesión. Podemos extendernos un poco más, podemos rebiopsiar ingresando nuevamente la aguja y estaríamos haciéndolo únicamente 2 veces, por ejemplo. ¿Cuáles son las desventajas de las biopsias bajo guía estereotáxica? Desgraciadamente son de alto costo, el daño tisular ocasionado por el sistema de vacío es mayor, el número de hematomas que se producen con este tipo de biopsias también es mayor y también tenemos una desventaja importante que es la migración del marcador tisular del sitio de la biopsia y más adelante les voy a hablar de qué porcentaje puede migrar después de hacer un procedimiento intervencionista. Tenemos distintos tipos de equipos. Esto es una mesa horizontal donde la paciente se coloca en decúbito prono con la mama en una apertura que va péndula hacia abajo y que esto es un detector y esto es una paleta de compresión donde se realiza una mamografía en esta posición para poder hacer la guía estereotáxica con este equipo. Esto es un
excelente equipo debido a que la paciente está siempre boca abajo y no está viendo ni la aguja ni lo que está sucediendo, a comparación de la estereotaxia vertical, que es la que se monta. Este es el equipo de estereotaxia, uno de los que existen en el mercado, que se monta en el equipo de mamografía y la paciente está sentada frente al equipo viendo la mayoría del tiempo lo que se está realizando. Desgraciadamente, en los países de escasos recursos o de medianos recursos, esto es lo que generalmente se tiene disponible, debido a que se tiene que comprar un equipo extra, necesita un espacio físico y el costo es mucho más alto que solo comprar un adaptador y un software a un equipo de mamografía que ya tenga el hospital. Aquí estaríamos tomando en cuenta que si tenemos una mesa horizontal, pues tendríamos dos equipos de mamografía con utilidades distintas, pero al fin de cuentas dos equipos en los que se tendría que gastar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para planificar adecuadamente la biopsia por guía estereotáxica? Primero, tenemos que analizar las mamografías que tenga la paciente antes de ingresar a la sala, ya sea de nuestra unidad o de la unidad que haya sido referida. Esto con la finalidad de revisar que el hallazgo sea correcto, o sea, un hallazgo que necesite una guía estereotáxica. Después de que nosotros determinemos que el hallazgo que se mandó biopsiar efectivamente tiene que ser un hallazgo biopsiado con guía estereotáctica, vamos a valorar cuál es la proyección en la que mejor se ve el objetivo. En craneocaudal, en lateral, en oblicua. Básicamente podríamos posicionar a la paciente en cualquier proyección o en cualquier vista. También tenemos que tomar en cuenta la distancia más corta desde la piel al objetivo para determinar el abordaje y recordar que si la lesión es mejor vista, en proyecciones craneocaudales, el abordaje va a ser superior o inferior dependiendo de si el hallazgo está en los cuadrantes superiores o en los cuadrantes inferiores. Y vamos a tener un abordaje medial o lateral para aquellas lesiones que sean mejor vistas en proyecciones laterales a 90 grados. Esto va a depender de si el hallazgo está más cercano al detector o a la paleta de compresión o viceversa, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace la biopsia por estereotaxia? Nosotros en el hospital únicamente contamos con sistema de vacío. También podemos hacer guía estereotáctica de corte, pero nosotros hacemos las biopsias asistidas, guiadas por estereotaxia, siempre asistidas por vacío. Y entonces tenemos dos equipos. El equipo de estereotaxia, que es el que se monta, como les dije, en el mastógrafo, que es un brazo y que tiene como un soporte para la aguja, y este equipo, que es el sistema de vacío, que tiene un canister que se va a conectar al sistema de vacío, otro a la aguja y al equipo propiamente. Entonces, ¿qué es lo más importante para realizar una biopsia por estereotaxia? Primero tenemos que recordar que para realizarla, forzosamente con cada paciente, se tiene que hacer una calibración del equipo de estereotaxia y del sistema de vacío. Cada paciente que entre a hacerse biopsia se va a tener que calibrar previamente el equipo. Posterior a la calibración, vamos a determinar el abordaje de la paciente. Aquí tenemos que tomar en cuenta dos componentes muy importantes. Podemos hacer biopsia por estereotaxia con imágenes en 2D o tomobiopsia. Las imágenes por estereotaxia, el equipo va a angular el tubo a más 15 y menos 15 para obtener dos imágenes con esta angulación del objetivo que vayamos a biopsiar. A diferencia de la tomobiopsia, que va a ser únicamente un barrido en la proyección en la que posicionemos a la paciente y ahí vamos a escoger el objetivo. Ahorita les voy a hablar de los disparos o de los pasos antes de tomar la biopsia que tenemos que seguir. Entonces vamos a decidir, ¿es un hallazgo que se ve mejor en mamografía 2D o se ve mejor en tomosíntesis? La tendencia ahora y las mejoras en los equipos es esto, tomobiopsia, que es en lo que más voy a centrar la charla del día de hoy. Entonces recordemos posicionar a la paciente de acuerdo a la vista que tenemos. Es muy importante que tengamos una silla especial. ¿Por qué razón? Si tenemos una silla que le permita a la paciente hacer una flexión de la espalda o deslizarla un poco como si se jorobara, la mama, si bien está comprimida, podría desplazarse del objetivo y moverse de la zona en donde esté centrada. Por eso es que la silla
Es uno de los elementos más importantes para la realización de las biopsias por estereotaxia con un equipo vertical. Nosotros nos ayudamos de almohadillas o incluso de expansores de aumento de distancia para poder realizar las biopsias y que queden dentro del objetivo que más adelante les voy a platicar. Además, esta camilla tiene la ventaja de que con estos dispositivos se puede horizontalizar en dado caso de que la paciente se sienta mal o algunas presentan reflejos adrenérgicos con diaforesis y palidez y sensación de pérdida del conocimiento. Entonces, esta silla nos permite convertirla en camilla para que la paciente no tenga que desplazarse o no sufra alguna caída. Entonces, recordemos posicionar cráneo lateral o oblicuo, dependiendo de cómo esté el objetivo. Y esto es un tip muy importante. Podemos ayudarnos de un antifaz cuando tenemos una estereotaxia vertical para que la paciente no esté todo el tiempo observando la aguja ni todo lo que estamos haciendo, pero siempre es importante comunicarle qué es lo que sigue. Voy a infiltrar la piel, voy a bajar la paleta, voy a abrir un poco, va a entrar la aguja, con la finalidad de que ella esté enterada de lo que estamos manipulando. Y entonces estas son las diferencias en las adquisiciones que vamos a hacer dependiendo si hacemos estereotaxia guía 2D o tomobiopsia. Primero es un scout, que como les dije en estereotaxia van a ser 2 disparos más 15 menos 15. Primero, perdón, es el scout que nos va a decir, ¿el objetivo está dentro del espacio donde está la rejilla para la biopsia? Sí, sí está. Bueno, pero ¿está cerca de los márgenes o lejos de los márgenes? Lo mejor es que esté en el centro. Y para esto es importante la tomobiopsia. ¿Por qué razón? Porque con las vistas de estereotaxia, después vamos a hacer una proyección que se llama stereo pair. ¿Qué es esto? Vamos a seleccionar el objetivo que vamos a biopsiar tanto en la proyección más 15 grados y menos 15 grados para que calcule las coordenadas. Ya que calculó las coordenadas, se van a enviar al equipo y vamos a corroborar que en las dos proyecciones los márgenes de seguridad sean correctos para no dañar el equipo o dañar la piel de la paciente. Y ahorita les voy a mostrar imágenes de esto. Posteriormente se hace un disparo pre-fire, que ya es con la aguja dentro de la mama en posición 0 de profundidad. Y aquí vamos a tener igual 2 vistas a 15 grados ya con la aguja posicionada hacia el objetivo. Después se toma la biopsia, retiramos un poco la aguja y hacemos un disparo o una adquisición post-fire, donde vamos a ver cómo quedó el hallazgo que biopsiamos posterior a la toma de la biopsia. Aquí mismo vamos a colocar el marcador tisular, tomamos el control del marcador tisular y posteriormente tomamos el control radiológico del espécimen. Como se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 disparos. Cada uno de estos, stereo pair, pre-fire y post-fire, son 2 disparos de más 15 menos 15 grados. En cambio, en tomobiopsia, ¿cuál es la diferencia y cómo se hace? Se hace un solo disparo, que es un barrido en tomosíntesis. En este barrido confirmamos que el hallazgo esté dentro de la rejilla donde vamos a tomar la biopsia y que respete los márgenes de seguridad, y además en esta misma adquisición vamos a seleccionar el objetivo. No vamos a necesitar una proyección adicional para seleccionar el objetivo. Seleccionamos objetivo, mandamos nuestras coordenadas al equipo, introducimos la aguja, se toman las proyecciones o la tomosíntesis de la aguja en comparación con el hallazgo, se realiza la biopsia y posteriormente revisamos la toma de la muestra. Colocamos marcador y tomamos el control radiológico del espécimen. Como se fijan, es un disparo menos y parece poca cosa, pero teniendo una paciente comprimida con un poco de molestia y ansiosa por el procedimiento, quizá esto nos ahorra tiempo. Entonces, como les decía, la pantalla cuando la vemos en el equipo nos va a indicar qué tipo de proyección estamos tomando, la lateralidad y si es una biopsia por estereotaxia en 2D o es una tomobiopsia. El ejemplo que les traje es una tomobiopsia. Aquí seleccionamos la aguja que vamos a utilizar, el gauge, la distancia y cuánta apertura tiene. Este es 9 por 12 por 20 milímetros de apertura, que lo señala aquí. En cambio, esta es una aguja un poco más pequeña, 12 milímetros de apertura, se considera petit. Y aquí vemos cómo es la diferencia en la apertura de la aguja. ¿Por qué es importante esto? Tenemos que tomar en cuenta el objetivo, si está más superficial, más profundo,
si la mama tiene un espesor grande o pequeño, para determinar cuál es la aguja que nos va a tomar una mejor muestra. Cuando el objetivo está dentro de la rejilla y que nuestra aguja tiene una apertura adecuada y no se corren riesgos, vamos a encontrar esto. Esta es la paleta de compresión, este es el detector, este es el objetivo donde está la lesión y esto es donde se va a abrir la aguja y va a cortar. Y entonces nos está diciendo, perfecto, estás dentro de los márgenes, no contactas la paleta, no contactas la piel y no dañas el detector. En cambio, aquí en este otro ejemplo, tenemos que esta paciente, su objetivo está muy cercano a la piel y aunque usemos una aguja Petit, vamos a perforar la piel. Y entonces el equipo no nos va a dejar mandar las coordenadas ni tomar la biopsia. O cambiamos el abordaje, puede ser caudocraneal o puede ser vía lateral. Y entonces es muy sencillo porque el equipo no te va a permitir seguir adelante si tienes alguno de estos márgenes en amarillo. Y bien, esto es lo que hacemos normalmente. Es un video, se los voy a pasar. El equipo va a empezar a hacer el disparo o el barrido de tomosíntesis. Una sola adquisición, la paciente está tranquila, está sentada. Este es el dispositivo donde les comenté se monta la biopsia. Aquí vemos la imagen, una sola imagen, que es el Scout, y que además vamos a poder seleccionar el objetivo. Estamos viendo microcalcificaciones, que la ventaja de la tomosíntesis es ahora que vamos a poder localizar estas microcalcificaciones en una sola proyección, aun cuando son de baja densidad. El problema con las calcificaciones amorfas es que son de tan baja densidad que nos impide visualizarla y necesitamos proyecciones magnificadas. Y con esto, aunque sean de baja densidad, como solamente las tenemos que ver en una proyección, las vamos a poder biopsiar. Y entonces seleccionamos nuestro objetivo. Quiero biopsiar esto y el equipo automáticamente me dice, perfecto, estos son tus rangos, voy a aceptarlo y me va a dar estas coordenadas. Estas coordenadas yo las voy a enviar al equipo para poder empezar la biopsia. Confirmamos tamaño de la aguja, apertura, que la apertura coincida, que el margen de seguridad esté correcto y que el abordaje, lateralidad y vista sean las correctas de la paciente. Cuando se envían las coordenadas, se presionan estos dos botones y lo que van a hacer es que el dispositivo se va a posicionar hacia adelante o hacia atrás o medial o lateral de acuerdo a donde esté el objetivo. Y Z, que nosotros lo vamos a avanzar de manera manual, es la profundidad. Entonces, primero mandamos el objetivo, colocamos el dispositivo orientado hacia donde está nuestro objetivo y posteriormente montamos aguja. Ya con una técnica estéril se hace un aseo, se coloca la aguja, se conecta previa calibración del sistema de vacío para no tener contratiempos. Bajamos la aguja hasta indicar en dónde va a ser el abordaje, señalamos en piel, posteriormente subimos aguja, infiltramos anestesia en el sitio, conectamos después la anestesia a una de estas mangueras para estar disponible e inyectarla ya cuando esté la aguja adentro además. Y bajamos a 0 la distancia de Z para llegar al objetivo. Y posteriormente se toman las muestras de esta manera. El equipo tiene radios marcados, empieza el sistema de vacío y nosotros lo que vamos a hacer con un pedal, activar el sistema de vacío y comenzar a girar de acuerdo a las manecillas del reloj. Puede ser a 180 grados, a 360 grados, a 270 grados, lo que quieran girar dependiendo de en dónde hayan centrado el objetivo de la biopsia. Esta biopsia va a ser tomada a 360 grados y vamos a ir girando y como van observando, perdón, nuevamente lo voy a poner. Como van observando, aquí hay una jeringa que va a ir instilando anestesia a la paciente. Ahí se ve cómo se va llenando el recolector de la muestra. Seguimos instilando anestesia para que la paciente no tenga dolor. Y posteriormente que hicimos los 180 grados, como les dije, aquí va marcando radios, 8, 9, 10, 11. Y la aguja tiene esta parte plana que es donde nos indica dónde está la apertura de nuestra aguja. Entonces nosotros podemos orientarnos con esto, que ya dimos los 360 grados,
y posteriormente vamos a retirar la muestra. La muestra se retira de esta manera, se saca la canastilla, podemos poner un tapón, entregamos la muestra para que se coloque para poderle tomar el control radiológico a la muestra. Así se obtiene, se coloca en un papel filtro y posteriormente se le tomaría un control radiológico a la muestra. Así se toma la muestra del espécimen y vamos a obtener más o menos esto. Mi recomendación siempre se toma con la proyección de espécimen. A veces cometemos el error de tomarla con otra proyección, pero el cálculo que hace automático el equipo hace mejor contraste si efectivamente hacemos un espécimen que una magnificación como tal. Y aquí vemos en el interior las microcalcificaciones que habíamos biopsiado o que habíamos señalado anteriormente en la tomosíntesis. No siempre es fácil ver los hallazgos en el control radiológico, sobre todo cuando son distorsiones de la arquitectura o cuando estamos biopsiando asimetrías, debido a que no va a ser un hallazgo muy claro. Únicamente vamos a ver tejido glandular en el caso de las distorsiones o a lo mejor alguna espícula si son muy evidentes. Posterior a la toma de la muestra y a corroborar que tenemos el espécimen, no siempre hay equipos que van a poder tomar el espécimen en el mismo momento. Lo que hacemos es que se toma la biopsia, se retira la aguja, comprobamos que ya no está el objetivo o que ya no está el hallazgo y antes de sacar la aguja metemos el marcador tisular para dejarlo en el sitio de la biopsia y hasta después tomamos el control radiológico del espécimen. Hay otro equipo en el mercado que permite tomar el espécimen a un lado en el mismo detector con la paciente todavía comprimida y lo que hace es que se desplaza y le toma una radiografía o una mamografía a ese espécimen con la paciente comprimida. Y aquí vemos el control radiológico de la colocación del marcador en el sitio de la biopsia con mínimo hematoma posterior. La tasa de éxito de las tomobiopsias es del 99% sin mayor complicaciones y lo más importante es que el tiempo medio del procedimiento puede ser hasta de 16 minutos. Entonces, una biopsia rápida si dominamos el procedimiento, si localizamos bien el objetivo y si ponemos de manera o posicionamos de manera adecuada a la paciente. La tasa de concordancia de hasta el 86% y solamente una tasa de diagnósticos erróneos del 7%. Y esto puede suceder por errores en la señalización del objetivo o por movimiento de la paciente. Tomamos el scout, señalamos el objetivo, pero la paciente se empieza a cansar y se empieza a hacer para atrás y no está adecuadamente comprimida y se desplaza. Entonces ahí vamos a tener errores en los diagnósticos. Tomar en cuenta que la correlación radiopatológica es muy importante y no dudar en recomendar una cirugía previo marcaje si es que esto existe. Si nosotros tenemos discordancia radiopatológica, va a ser necesario ir a una intervención quirúrgica. La discordancia entre radiólogos y patólogos es mayor en las lesiones de tipo distorsión de la arquitectura, a diferencia de las que son microcalcificaciones o asimetrías o nódulos que también se pueden biopsiar por este método. ¿Qué hacemos si solo vemos en una proyección el hallazgo o nuestro hallazgo es de muy baja densidad? Para esto, les quería hablar de la tomobiopsia, que se hace exactamente en el mismo equipo, que es digital, que es de campo completo, y que lo único es que necesita un software para hacer las biopsias por tomosíntesis. Tenemos una sola proyección, donde en esa sola proyección vamos a calcular el eje Z, que es la profundidad, sin imágenes en dos planos o más 15 o menos 15. Solo una adquisición, menos tiempo de planificación, menos tiempo para completar el procedimiento, como les dije, 16 minutos en promedio, y mejor visualización de aquellos hallazgos que son de bajo contraste. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hacemos más 15, menos 15, pero tenemos calcificaciones de baja densidad cercanas al tejido glandular, a lo mejor lo vamos a oscurecer. En cambio, en la tomosíntesis, si bien no son cortes axiales, vamos a ir quitando ese tejido superpuesto y nos va a permitir ver adecuadamente estos hallazgos que son de baja densidad. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer este tipo de procedimientos? Lesiones no calcificadas que sean solo visibles en tomosíntesis y que no tengan una representación ecográfica. Recordemos que si el hallazgo se ve por ecografía, es mejor biopsiar por ecografía porque es más cómodo para la paciente, más accesible y de menor costo. Lesiones de muy bajo contraste, la tomosíntesis es muy precisa, distorsiones de la arquitectura
que ya sabemos con el advenimiento de la tomosíntesis, el número de distorsiones en la arquitectura que ahora podemos detectar ha sido mucho mayor, algunas veces criticado porque son biopsias benignas en muchas ocasiones, pero también mayor número de lesiones de alto grado o premalignas y malignas con esta manifestación radiológica. Asimetrías focales o nuevas o en desarrollo, microcalcificaciones que sean de baja densidad, categorizadas BIRATS 4B para arriba, de acuerdo al BIRATS. La transición del tomosíntesis digital, pues trajo un aumento de detección de distorsiones, como les dije, ya sea benignas y malignas, y por tanto, la mayor realización de biopsias. Tenemos más número de diagnóstico de lesiones esclerosantes radiales. El tercer consenso y la última actualización de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de los tumores mamarios dice que las lesiones esclerosantes o las cicatrices radiales ya no se consideran una lesión premaligna. Más bien, los hallazgos histopatológicos que acompañan a las distorsiones de la arquitectura, que pueden ser cicatrices radiales o lesiones esclerosantes, son las que le pueden dar ese valor de lesión premaligna o de lesión de alto grado. Pero, desgraciadamente, si esto se saca dentro de la clasificación de lesiones premalignas o de alto grado, también tenemos que tomar en cuenta que de todas estas lesiones, las distorsiones de la arquitectura son las que más nos asustan o las que más pueden enmascarar un carcinoma ductal invasor. Entonces, vamos a seguirlas biopsiando. Quizá el tratamiento posterior a una biopsia y el seguimiento va a ser diferente, pero las biopsias no las vamos a omitir en lesiones o en distorsiones de la arquitectura. Las distorsiones, como les dije, presentan mayor porcentaje de discordancia radiopatológica y mayor porcentaje de carcinomas invasores van a ser diagnosticados con biopsias guiadas por tomosíntesis hasta en un 27 a 30%. La distorsión de la arquitectura, vista en mamografía, es la anomalía más común que se va a pasar por alto en los cánceres de intervalo. En casos de distorsión preocupante o persistente en una o ambas proyecciones de tomosíntesis sin una explicación, sin antecedente quirúrgico, sin antecedente traumático y sin una correlación ecográfica, tenemos que hacer una biopsia y la guía sería por tomosíntesis, dado que este hallazgo va a tener una alta probabilidad de estar relacionada con malignidad con un valor predictivo positivo de hasta un 50%. Como les dije, el control radiológico de las distorsiones de la arquitectura es un poco complicado porque no vamos a ver la muestra completa, sino la vamos a ver fragmentada y no siempre vamos a tener la oportunidad de decir, perfecto, aquí están las espículas y estas líneas radiales que estoy viendo de manera tan clara como lo hago en la mamografía. Es más probable un diagnóstico erróneo si las lesiones o las distorsiones de la arquitectura miden menos de 2 centímetros. Les traigo esta proyección craneocaudal ya centrada con la rejilla, donde vemos una zona de distorsión muy clara en la tomosíntesis. Así lo vamos a ver y quiero que se queden con este recuadro en la imagen porque lo más importante es que la lesión no esté cerca de ninguno de estos márgenes. Lo mejor es que esté en el centro, ni pegada a la parte posterior ni pegada a la parte anterior, porque no nos va a dejar el equipo tomar la biopsia. Lo mejor es que esté en el centro. Y entonces tenemos distorsión de la arquitectura en cráneo caudal y lateral a 90 grados, extensa, con finas espículas, y vamos a hacer una biopsia por tomosíntesis. El control radiológico, como les dije, no vamos a poder ver si se quitó o no se quitó, solamente vamos a ver densidad del tejido glandular, pero el reporte histopatológico de esta paciente fue una hiperplasia ductal atípica con atipia epitelial plana. Esto fue el diagnóstico por biopsia de corte y este fue el diagnóstico, este es tomobiopsia, perdón, y este fue el diagnóstico de la resección quirúrgica con el marcador tisular posteriormente colocado un arpón. El diagnóstico definitivo fue una atipia epitelial plana, si se fijan, es de menor grado que una hiperplasia ductal atípica. Acuérdense que las atipias epiteliales planas son como el paso previo a desarrollar una hiperplasia atípica. Solo es una capa de células atípicas. Nuevamente, mamografía, donde vemos zona de distorsión, tenemos imagen sintetizada, se hace más evidente la zona de distorsión, cuadrantes externos, tercio medio, hacemos correlación con ultrasonido, se ve discretamente un cambio en la arquitectura del tejido fibroglandular cuadrante superior externo derecho, pero lo vemos mejor en tomosíntesis, por lo que se decide hacer una tomobiopsia. Aquí vemos el objetivo, la aguja asociada a la zona de distorsión, la colocación del marcador tisular
y además vemos algunas microcalcificaciones que estaban asociadas y vistas en la proyección mamográfica inicial, y el resultado histopatológico de esta paciente es un adenocarcinoma ductal infiltrante grado 1 bien diferenciado de 0.4 centímetros de extensión. Otro caso, mamografía con cráneo caudal y magnificación asociada a zona de distorsión. Sí la vemos discretamente en esta proyección 2D, pero es mucho más evidente en el análisis con tomosíntesis. El resultado histopatológico de la biopsia con aguja gruesa es una cicatriz radial, y el resultado histopatológico de la excisión quirúrgica también es una cicatriz radial, y aquí vemos la concordancia que existe entre la tomobiopsia y la excisión quirúrgica. Las asimetrías también van a ser otro hallazgo que se pueda beneficiar de la tomosíntesis. Es mejor si tenemos una mama grasa y son más fáciles de ver, porque el tejido superpuesto puede enmascararlas o puede hacer que las veamos como si fueran asimetrías. Las que conocemos como asimetrías en desarrollo, que este término se va a modificar en la siguiente edición del BIRATS, van a ser asimetrías focales que incrementaron de densidad o que son de reciente aparición. Estas asimetrías en desarrollo son importantes porque la tasa de malignidad en un estudio de tamizaje es del 12.8%, pero puede alcanzar hasta 26% en mamografías de diagnóstico. Este es un ejemplo del artículo que les presento, es una asimetría en desarrollo. Como vemos, ahí podemos notar las proyecciones anteriores. 42% de los hallazgos malignos no tuvieron una correlación ecográfica en las asimetrías en desarrollo. Por tanto, la tasa de malignidad asociada en las asimetrías va a ser independiente a los hallazgos que veamos en el ultrasonido y van a tener que biopsiarse. Tenemos criterios suficientes en mamografía para mandar a la paciente a biopsia. El resultado de esta paciente fue un carcinoma ductal invasor de alto grado con componente in situ. ¿Qué vamos a tener de respuestas o resultados histopatológicos en las asimetrías? Cambios fibroquísticos, fibrosis estromal, necrosis grasa o cambios similares a la ginecomastia, con una tasa final de hallazgos benignos hasta en el 80%. Lesiones de alto riesgo, como papilomas intraductales, hiperplasias atípicas, atipias epiteliales planas o lesiones de tipo mucosele, y estas lesiones pueden permanecer ahí bajo vigilancia o haciendo una resección quirúrgica. Acuérdense que en las lesiones de alto riesgo no tenemos un claro tratamiento de las lesiones. Y las lesiones malignas que se pueden manifestar como las asimetrías en desarrollo son carcinomas ductales in situ, ductales invasores, lobulillares, y la mayoría de estos van a corresponder con cánceres luminales A y luminales B en estadios tempranos. La tasa final de hallazgos malignos manifestados con esta presentación es del 20%. Las biopsias de microcalcificaciones, que es otro hallazgo importante, por tomosíntesis tienen más tasa de éxito que las que son guiadas solo por estereotaxia 2D, con tiempos de procedimiento mucho más cortos. Esto, la tomosíntesis o la tomobiopsia puede representar mejor las calcificaciones y disminuir ese oscurecimiento del tejido adyacente con las calcificaciones, y por tanto la búsqueda meticulosa también la tenemos que hacer en tomosíntesis. Antes se creía que la tomosíntesis no tenía tanta utilidad para las calcificaciones porque no las podíamos caracterizar, pero ahora se sabe que las podemos hasta biopsiar con tomosíntesis y les va mucho mejor, sobre todo cuando son de baja densidad. De todos modos, es importante las proyecciones magnificadas en 2D para hacer adecuada caracterización. Es posible que algunas calcificaciones malignas no se detecten en mamografías digitales y solo sean visibles en tomosíntesis, y por tanto nos va a facilitar localización, abordaje y posicionamiento de las mismas para las biopsias. Este ejemplo que les traigo son calcificaciones de muy baja densidad, vistas aquí. Ahorita se las voy a poner en un zoom para que sea más evidente, y en este acercamiento podemos ver que son de tipo amorfas agrupadas. Las vemos ya con la rejilla o con la paleta en la tomosíntesis, sí son visibles. Seleccionamos el objetivo, tomamos el control, tomamos la biopsia, vemos que en el espécimen no está, pues no la sacamos. Esa es la verdad, hay que regresarnos, hay que volver a buscarlas, hay que volver a posicionar a la paciente, repetimos la biopsia, y ahora sí encontramos estos grupos de microcalcificaciones de baja densidad en el espécimen, y el resultado histopatológico de esta paciente fue un carcinoma in situ de alto grado de tipo sólido con comedonecrosis. Se realiza la excisión del marcador tisular y de los márgenes de la lesión, y encontramos que el resultado definitivo de la paciente fue foco
microscópico de carcinoma in situ residual de alto grado con comedonecrosis de 2 milímetros. Si se fijan, prácticamente no quedaba nada. Todavía no estamos para hacer tratamiento de lesiones malignas o excisión de lesiones malignas, pero ya se ha hablado de ello en la última edición del ESMEO en lesiones menores de 9 milímetros en Estados Unidos. Nuevamente, microcalcificaciones de baja densidad, pequeñas, visibles en tomosíntesis, hacemos control radiológico, un foco de carcinoma in situ de bajo grado. Y la otra cosa que les quiero decir, esta paciente se le colocó el marcador, las calcificaciones estaban aquí, el marcador quedó acá y tenemos una migración del marcador importante de más de 1 centímetro. Entonces hacemos la colocación del arpón guiado por mamografía en el sitio de las microcalcificaciones, tratando de abarcar el marcador tisular. Se hace la excisión de los dos hallazgos. Aquí vemos las microcalcificaciones en el interior de la pieza quirúrgica. Es muy importante siempre tomar el control. Y el resultado fue un carcinoma invasor de tipo no especial moderadamente diferenciado, con bordes libres de lesión, el más cercano a 0.5. Y esto tuvo un upgrade. Nosotros teníamos un carcinoma ductal in situ y ahora tenemos un carcinoma ductal invasor. Por eso es que hay que ir por el resto de las calcificaciones y hay que ir por el marcador tisular y hay que reportar cuando tenemos una migración. Es de suma importancia en todas las biopsias colocar un marcador tisular en el sitio de la biopsia y corroborar la posición del mismo, y debemos de hacer un objetivo cuidadoso de los cortes de tomosíntesis, colocar nuestro marcador y, como les dije, evitar errores en la incisión. ¿Cuál es la tasa de migración del clip? Pues de más del 38% a más de 0.5 centímetros del sitio en este estudio de la lesión biopsiada. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que el clip migre? Principalmente la mama adiposa. Sin embargo, los hematomas importantes también pueden hacer que el clip quede flotando y que posteriormente se posicione en otro lugar. Entonces eso lo tenemos que reportar en la nota. Presencia de hematoma, se realiza lavado, se puede absorber, no se puede absorber, es grande, es pequeño, y el marcador quedó en el sitio o migró de acuerdo al hematoma o a la presencia de una mama adiposa. Los radiólogos debemos de ser conscientes de que la migración inmediata del clip, de dónde queda, y de que la localización preoperatoria puede monitorear el sitio de la biopsia. Siempre ver, ¿dejamos hallazgos visibles en mamografía o no dejamos hallazgos visibles en mamografía? Porque esto puede ser un problema para la biopsia o para las mamografías futuras. Como conclusión, la biopsia por estereotaxia y la tomobiopsia es un procedimiento rápido con una tasa de éxito cercana al 100%, con pocas complicaciones y con una manera sencilla de realizarse. Deberá de hacerse en lesiones que son únicamente vistas en tomosíntesis y que no tengan una representación ecográfica. Las distorsiones, las asimetrías en desarrollo, las microcalcificaciones de baja densidad o los hallazgos como nódulos que son visibles en una proyección son los hallazgos candidatos para este tipo de abordaje. Las distorsiones, nuevamente, la mayor tasa de discordancia radiopatológica, y los radiólogos intervencionistas o radiólogos en mama son los que deberíamos de realizar este tipo de procedimientos. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo por cualquier duda.